Muy bien, muy buenos días. Nuevamente vamos a trabajar en esta ocasión este proceso de comunicación de forma escrita, ¿no? Que es uno de los elementos importantes dentro del proceso de la comunicación. Y en el ámbito académico hay diferentes formas, diferentes estructuras en las cuales nosotros podemos expresar nuestro sentir, nuestras ideas, podemos plasmarlas de forma escrita. Y han escuchado ustedes algunos formatos, ¿no? Algunos formatos. Tenemos el formato, por ejemplo, el que comúnmente vamos a trabajar. Actualmente tenemos el formato APA, ¿no? Eh, si existe varias estructuras o varias formas de cómo nosotros plasmar los artículos de investigación o los artículos científicos, ¿no? Está el AMLO, perdón, ya con la cuestión política, ¿no? Ya hasta se me pegó, ¿no? Está el AMLA, está AMLA, está Chicago, está Vancouver, está la de Oxford, está el de Harvard y obviamente está el ISO 9000, que también tiene su propia estructura, y está el formato del APA, ¿no? Que es uno de los que se utiliza comúnmente en el ámbito de las ciencias sociales, psicología y humanidades, ¿no? Cada uno de los formatos son acordes a su disciplina, ¿no? Por ejemplo, el Vancouver es exclusivo, se utiliza mucho en el ámbito de la salud, ¿no? Los de medicina, enfermería, utilizan el formato Vancouver. El formato de ISO 9000, que es una acreditadora, una certificadora, utiliza el formato para los contadores, ¿no? Es más el área de administración, mercadotecnia, turismo, ¿no? Todas las líneas del ámbito empresarial y contabilidad utiliza ese formato de ISO 9000. Y bueno, voy a compartirles pantalla para que vayamos viendo en este momento en qué consiste el formato APA. Esta sesión la vamos a dividir en dos apartados. La primera, vamos a ver las partes teóricas de qué es el APA, cómo está compuesto, y posteriormente vamos a hacer un ejercicio en Word, ¿no? Porque no me interesa mucho el hecho que se memoricen los elementos del APA, sino que sepan aplicarlos dentro de Word, ¿no? Entonces vamos a ir viendo ese proceso. Y tenemos aquí únicamente. Porfa, nomás me confirman si visualizan la diapositiva. Si ya la tienen ustedes visualizando. A ver. Quiero pensar que ya está visible para ustedes. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a visualizar esa estructura del APA, ¿no? El formato APA. Sus siglas en inglés, el APA significa esto, ¿no? Asociación Psicológica Americana, ¿no? La Asociación Psicológica Americana, que es el que lleva el nombre este formato, ¿no? Dice formato de la Asociación Psicológica Americana, es lo que significa el APA, ¿no? Este formato es creado por, ahora sí que
la asociación con la finalidad de presentar sus publicaciones, ¿no? Y el estilo editorial adaptado por muchas ramas de las ciencias sociales y del comportamiento para publicar los trabajos en su campo, ¿no? Todos aquellos que pertenecen a la asociación tienen que hacer sus publicaciones de acuerdo a estos lineamientos, ¿no? Y obviamente para las áreas de ciencias sociales y todo lo relacionado a las humanidades, se recomienda que todas sus publicaciones, todos sus artículos y todo lo que vayan a implementar lo realicen bajo los lineamientos de el formato de la Asociación Psicológica Americana, que es el famoso APA, ¿no? Por más de una década estuvimos trabajando el APA 6. Quizás a algunos les tocó trabajar el APA 5, a algunos otros les tocó trabajar el APA 6, ¿no? Y estamos familiarizados más con el formato o la estructura que nos piden dentro de ello, ¿no? Pero en el 2019 la Asociación Psicológica hace una actualización en muchos de sus libros, en muchas publicaciones, tanto como en el DSM-5, ¿no? Y hace una actualización dentro de la estructura del formato APA. Y dentro de ello vamos nosotros a identificar ciertos cambios, ¿no? Entonces vamos a ir viendo estos cambios que nos plantea dentro de ello, ¿no? Nuestra hoja, nuestro margen, ustedes recordarán que siempre se les decía, vamos a hacer nuestro margen lado izquierdo de 3 o 4 centímetros y los demás lados de 2.5, área superior, inferior y área derecho de 2.5 centímetros. Es el margen que comúnmente le poníamos con el formato de la APA 6. En el APA 7 nos dice que va a ser de 2.54 los 4 lados, ¿no? Los 4 lados va a estar de esa forma, ¿no? Entonces, ahí para que cuando vayamos nosotros configurando, vamos a ir viendo nuestro elemento. El manual se los voy a compartir por ahí en el grupo, el manual del formato APA, por si ustedes quieren darle alguna checada en algunos puntos más específicos. Por si alguno está interesado en hacer publicaciones científicas o publicaciones a revistas arbitrarias, pues pueden ustedes tener el manual del APA 7 para ir viendo algunos detalles. Pero cuando menos para su ámbito académico, para sus trabajos escolares, lo mínimo que vamos a solicitar como docentes del Instituto Profesional de Emprendedores es que cumpla con estos lineamientos, ¿no? Los indispensable que es para sus trabajos académicos. Y aquí en esta diapositiva vamos a ver un panorama de qué es lo que van ustedes a necesitar dentro de ello, ¿no? Y bueno, el formato está exclusivamente hecho para trabajarlo en un formato de tamaño carta, ¿no? Ya hablamos de que el tamaño carta tiene 21.59 centímetros por 27.94 centímetros, ¿no? Las fuentes y los tamaños, ¿cuáles son el tipo de letra que podemos utilizar y de qué tamaño tiene que ir la letra? Miren, aquí nosotros podemos visualizar este elemento. Vamos a visualizar aquí que nos dice que podemos utilizar cualquiera de estos 6 tipos de letra. Ahorita estoy hablando exclusivamente del APA 7, de la última actualización, ¿no? Porque me voy a decir, no, es que únicamente podemos utilizar Arial, ¿no? Y que tenía que ser tamaño 12. Bueno, ese era el APA 6. No, que nomás se podía utilizar Times New Roman y Arial. Ese era el APA 6, ¿no? Aquí en el APA 7 nos dice, pueden ustedes utilizar Times New Roman tamaño 12. Georgia, tamaño 11, ¿no? Computer Model, tamaño 10. Calibre, tamaño 11. Arial, tamaño 11. Y Lucida San Unicode, tamaño 10, ¿no? Entonces aquí lo visualizamos que él cambia del tamaño Arial del 12 al 11. Pueden ustedes visualizar aquí al lado de las fuentes que dice un apartado, este corchete que dice con serifas y los otras tres
tipos de letra, nos dice sin serifa, ¿no? Entonces, aquí visualizamos, si nos hace un poquito de ruido o no identificamos, ven ustedes aquí donde dice la letra T, la letra T, la letra N, ven ustedes que tiene un pequeño adorno al final de la letra, ¿no? También aquí la letra G, ¿no? La letra M, ¿no? Todas este tipo de letras, por lo común, llevan un pequeño adorno, siempre llevan una pequeña colita, sea mayúscula o sea minúscula, llevan ese adornito. Esas conocidas con serifa, ¿no? Y las que no tienen eso, que son más de molde, como letra Arial, calibre, lúcida, ¿no? Esas son sin serifa, o sea, no tienen ese pequeño adorno que se maneja dentro de ello. Entonces son sin serifa. Con serifa, las primeras 3, sin serifa, las otras 3, ¿no? Entonces nosotros podemos entregar nuestro trabajo académico en cualquiera de estos 6 tipos de letras, tipos de fuente, respetando el tamaño que le corresponde a cada una. En dado caso que las indicaciones de su docente sean de otro tipo, ¿no? Pero si les dice, vas a entregar formato APA séptima edición y no le especifica alguna fuente, pueden ustedes utilizar cualquiera de las 6. Pero si les dice, van a utilizar formato APA séptima edición exclusivamente Arial, entonces saben ustedes que aquí el tamaño de la fuente va a ser 11, ¿no? Igual, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos los 6 tipos de fuente que podemos utilizar actualmente. Y ahora, ¿qué otro cambio se tuvo? En cuestiones de espaciado, ¿no? Recuerden ustedes que siempre le decían, tu trabajo debe ser interlineado 1.5. En 1.5. Bueno, en el APA 7 el interlineado es doble, ¿no? Es de 2. El interlineado es 2.0. Sin espacio entre párrafos. Terminaste el párrafo, continúas inmediato, ¿no? En el APA 5, en el APA 6, te decía, terminabas un párrafo, te daba darle doble espacio. No, aquí no, ¿no? Continúas, ya está configurado. Ahorita vamos a ver cómo configuramos nuestro Word para que podamos nosotros hacer este proceso. La alineación, algo que de repente dicen, oiga, como que no estamos muy de acuerdo con eso, pero es lo que determinaron los expertos en el APA, ¿no? Entonces, la alineación es a la izquierda. Nuestro trabajo va a ir alineado hacia la izquierda, sin justificar, ¿no? Sin justificar el trabajo. Entonces ahí vamos a ver cómo se mira un poco disparejo, ¿no? Siempre decíamos, tu trabajo debe ir justificado. Bueno, en el APA 7, no. Tiene que ir alineado a la izquierda y no va justificado, ¿no? Otro elemento que tenemos es la sangría. En la primera línea de cada párrafo es obligatorio que lleve una sangría de 1.27 centímetros, ¿no? Entonces debe llevar esa sangría 1.27. También las sangrías francesas. Las sangrías francesas, que son cuando utilizamos para una referencia, para una cita larga, entonces el párrafo citado tiene que llevar la sangría francesa de 1.27 centímetros. Ahora, la numeración de la página va extremo superior derecho, ¿no? La parte superior, lado derecho, en números arábigos, no en romanos, ¿no? No con letras, no con otra estructura, números arábigos. ¿Cuáles son los arábigos? Estos que tenemos acá, ¿no? Los comunes que manejamos, ¿no? Y aquí vemos el margen, ¿no? Un ejemplo, cómo se ve aquí el margen, ¿no? 2.54 centímetros a cada uno de nuestros costados. 2.54 es lo que tiene que tener nuestra estructura. Aquí tenemos en resumen lo esencial que ocupamos para lo que es nuestro formato, ¿no?
Entonces, vamos a ir visualizando ahí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna, dijera, Sí, profe, yo tengo, a ver, dígame. este, en esta nueva edición de APA, nosotros ya no podemos, si se me va, por ejemplo, un Arial número 12, ya está con punición, por decirlo así, el trabajo. Por ejemplo, si se me va mi justificado y, y lo hago centrado y no lo hago a la izquierda, ya es una punición, por ejemplo, no sé. Este, qué bueno que nos está dando esto porque no tenía conocimiento. Yo pensaba que era antes, Arial 12, la sangría como antes, ¿verdad? Y la pregunta es si las otras, ¿qué será? El UCLA, el AMLA, eso, ¿tienen los mismos márgenes, profe? No, son Actualizados. diferentes, son diferentes. Y si, por ejemplo, alguna otra profe me dice, no, que quiero AMLA, ya le tengo que decir que, bueno, ahí tendríamos que ver los diferentes cita, aplicaciones para citar, profe, con sus reglas, así, Sí, aprendérnoslo. sí cambia completamente desde el formato, el tipo de letra y la forma de citado también, ¿no? Y ahorita vamos a ver ese apartado de la cuestión de las citas, ¿no? Porque es muy diferente, la cita dentro del APA es una cita dentro del texto y la cita dentro del AMLA es una cita de pie de página, ¿no? Entonces, Entonces, profe, por ejemplo, la mayoría de los maestros nos van a pedir en APA o quizás se les ocurra decir UCLA, AMLA o no sé, no, en a APA, gusto del profe. la mayoría se trabaja, como institución se trabaja con el APA, excepto de que se tenga, por ejemplo, que sean licenciados en contabilidad y que se tenga que trabajar con ISO 9000, ¿no? Que eres del área de trabajo social y que el docente te diga, como tú vas para el ámbito de medicina, o sea, del ámbito de salud, vas a trabajar Vancouver, ¿no? Para que te vayas familiarizando, porque cuando entras al campo laboral, todos tus reportes tienes que hacerlo dentro de ese tipo de formato, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado trabajar con jóvenes de derecho y en el juzgado por lo común se trabaja todo basado al formato de la UNAM, ¿no? El formato de la UNAM en el ámbito legal, ¿no? Entonces tenemos que enseñar bajo ese proceso porque es lo que te va a servir en el campo laboral, ¿no? Es lo que te va a servir allá afuera, ¿no? Entonces ir familiarizando sería algo, ahora sí que no acorde el decir, vamos a trabajar todos el APA y realmente allá afuera lo que te están pidiendo es que utilices otro tipo de formato, ¿no? Digamos, fueras médico y yo te insisto que te voy a enseñar el APA y cuando vayas allá, todo lo que vayas a trabajar, todos tus informes van en Vancouver, ¿no? Entonces es dentro de ello. Pero en el ámbito de las ciencias sociales, lo que utilizamos es el formato APA, ¿no? Entonces, la mayoría con sus docentes utilizamos el APA, ¿no? Entonces, no creo que tengas algún detalle dentro de ello, ¿sí? Sí me hace ruido, profe, porque, por ejemplo, en la literatura se nos sugirió que lo hiciéramos en AMLA. Entonces, no sé si nos va a dar una media tocadita por ahí de AMLA también. Ah, ok. ¿Con quién, perdón? En la materia de literatura, creo que la profe usa AMLA. Ah, ok. Sí, claro. El, Lo explicamos también. Sí, sí. No se preocupen. dale, profe. Lo vamos a abordar, para que se maneje, ¿no? En el ámbito de literatura es más común trabajar por el tipo de citado, por el tipo de citado que se maneja un citado a pie de página, ¿no? Y vamos a ir viéndole entre ello. Hoy vamos a trabajar el APA y sin ningún problema la próxima podemos trabajar lo que es el AMLA.
¿no? Para que vayan ustedes familiarizándose dentro de ello. Y bueno, vamos a pasar a esto. El formato, a veces le damos mucha cuestión dentro del formato, lo que comentabas ahorita, Marlon. Que el tipo de letra, que el tamaño, que el margen, que la justificación dentro de ello. Es importante manejar eso, pero lo que realmente a mí me interesa dentro de un proceso, de un trabajo realizado por mis alumnos, es la esencia, ¿no? O sea, es lo que está dentro del contenido, la forma en la que ustedes lo plasman, ¿no? Obviamente respetando las citas, ¿no? Que yo sepa identificar qué cosa es tuyo y qué cosa es extraído de artículos de autores, ¿no? De internet o de donde las fuentes que tú utilizaste para realizar tu investigación, ¿no? Y para ello es importante que nosotros aprendamos a citar correctamente, ¿no? Tenemos este elemento, que para hacer nuestras citas textuales, tenemos dos tipos de cita en el formato APA. Tenemos las citas cortas y las citas largas, ¿no? Entonces, tenemos estas características. Las citas textuales cortas tienen menos de 40 palabras. Las citas textuales largas tienen más de 40 palabras, ¿no? Eso va a ser lo que lo va a diferenciar. Menos de 40, las cortas. Más de 40 ya es considerado una cita larga. Las citas cortas se integran dentro del párrafo. Y ahorita vamos a ir viendo un ejemplo cómo se integra dentro del párrafo, ¿no? Y la cita larga se escribe aparte del texto, ¿no? Y aquí donde se escribe aparte del texto es donde se utiliza esa sangría francesa que mencionábamos hace rato, ¿no? La sangría va al lado izquierdo en todo el párrafo de 1.27 centímetros, ¿no? En las citas cortas vamos a identificar por lo común que es una cita cuando está entre comilla y al final tiene o al inicio tiene la referencia de dónde fue sacado, de quién es el autor, ¿no? ¿Qué debe de incluir nuestras citas? Incluye autor, año y número de la página donde fue extraída la información, ¿no? Esos son los elementos que tenemos que tener dentro de la cita corta. A diferencia de la cita larga, que no va entre comillas. Aquí la vamos a diferenciar por esa sangría francesa que tiene todo el párrafo de 1.27 centímetros, ¿no? Se incluye de la misma forma que la cita corta, autor, año y número de página, ¿no? Esto es referente a las citas textuales. Hay otro tipo de citas. ¿Algunos de ustedes conocen otro tipo, aparte de las citas textuales? ¿Han ustedes quizás escuchado lo que es la cita de paráfrasis, ¿no? La cita de paráfrasis. Y las citas de paráfrasis igual lleva otra estructura, lleva otras características, ¿no? Pero vamos a ir viéndolo poco a poco dentro de ello. Y bueno, aquí podemos visualizar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Profe, pero la cita de paráfrasis, perdón, la cita de paráfrasis no sería una interpretación de algún párrafo con nuestras propias palabras y sería como si fuera una cita larga. No. podría ser una cita, podría ser un párrafo bastante extenso donde tú explicas lo que el autor está dando a conocer. Lo único que se tiene que manejar dentro de una cita de paráfrasis es respetar el origen de la idea, de dónde surgió la idea. Lo vas a explicar con tus palabras, lo vas a dar con tus palabras, pero sin perder la idea del autor. Puede pasar, por ejemplo, que estés leyendo eh, un artículo de un inglés, de un francés, ¿no? De un alemán,
de alguien de otro país. Y la terminología que utiliza es muy técnica o es muy local, ¿no? Que no pueda ser entendido, ¿no? El proceso por los modismos de la región. Y tú lo quieras explicar, ¿no? Con tus palabras, adaptado al lenguaje mexicano, ¿no? Pero sin perder la idea del autor. Y entonces ahí tendrías que respetarle, decirle, bueno, esta idea es del autor tal, ¿no? Sacada de tal texto, ¿no? Pero explicado ya en tu lenguaje, ¿no? Porque en muchas ocasiones agarramos las ideas y las escribimos, las incorporamos dentro de nuestro texto y como que si fuera nuestra, ¿no? Como nos apropiamos de ella, como que si nosotros somos quienes lo están dando a conocer, cuando lo obtuvimos a partir de la lectura de algún libro, de algún artículo que consultamos, ¿no? Entonces, por eso es importante también que en las paráfrasis respetemos de dónde sacamos la información. Pongamos el autor y el año de donde fue extraída esa información. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Y aquí tenemos, digamos, este párrafo, si se dan cuenta, tiene una sangría. Aquí tiene una sangría de 1.27 centímetros y empieza el párrafo, ¿no? Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales en tal sentido, nos dice el autor, Bernal, ¿no? En el 2010 afirma que, y aquí tenemos un ejemplo de una cita larga, ¿no? ¿Por qué vamos a identificar que es una cita larga? Porque tiene aquí la sangría, todo el párrafo de 1.27 centímetros, ¿no? Y nos dice, el método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez. ¿De dónde sacamos la información? De la página 80, Bernal 2010, página 80, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Y posteriormente nosotros continuamos nuestro artículo, nuestro escrito, iniciando nuevamente con la sangría de 1.27 y el párrafo que vayamos nosotros a agregar, ya sea un comentario relacionado a la cita anterior o continuar con nuestro apartado, ¿no? Dentro de ello. Ahora, vamos a pasarnos a una... Perdón, Sí, adelante. disculpa, No te en el preocupes. ejemplo anterior, en donde están ahí marcados, por ejemplo, en el primer ejemplo dice Bernal 2010 entre paréntesis, este, ¿cómo, cómo debemos de, ¿cómo se dice? Sobresaltar en color el autor con la fecha o queda igual en negrita, con el mismo color que las otras. Por ejemplo, abajo solo trae la página que se abrevia P. Punto, y si fuera varias páginas, PP, ¿verdad? Punto. Ajá. Y abajito ya no, ya no trae nada, ¿verdad? Es como, ¿cómo hago la diferencia entre el autor o solo página o solo, por ejemplo, un artículo de internet que no tiene nada, profe? Ok, muy bien. Aquí, por el ejemplo, es que está sobre marcado de color, ¿no? Únicamente por la cuestión del ejemplo, ¿no? Hay varias formas en las cuales nosotros lo podemos ir agregando y lo vamos a ir viendo, ¿no? Cómo se puede ir agregando. Esa es una forma en la cual en tu primer apartado pones el autor, la página, digo el año y posteriormente al final del párrafo citado la página en la cual se sacó la información. Ahora, en dado caso de que tu artículo no tenga autor, ¿no? Que no traiga información, entonces tendríamos que tomar en cuenta
de quién es la página. Por ejemplo, a veces la información que estás consultando es de un blog, ¿no? De un blog, pero el blog tiene nombre, ¿no? Es una institución, es una empresa, es una organización. Entonces, en ese momento, el blog se convierte en autor de ese artículo, ¿no? Cuando no tenga completamente nada, entonces ahí yo te diría, no es una fuente confiable, porque cualquiera lo pudo haber escrito. Recuerden que ahorita cualquier cosa que nosotros podamos escribir, lo podemos subir a la red, ¿no? Ahora, eso es otro elemento que hay que saber trabajar, cómo buscar información dentro de la red que sea confiable. Hay páginas Eh, adecuadas, ¿no? entonces, profe, por ejemplo, si es algún blog, pero me parece muy razonable el punto de vista del autor desconocido, por decirlo así, este, no lo puedo poner como, sí lo puedo poner como referencia al final en un link o ya no se usa eso. Sí, 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 lo puedes poner de referencia. En dado caso aquí, que es Bernal, sería el nombre del blog. En vez de Bernal, sería el nombre del blog, ¿no? Si el artículo tiene año de publicación, pones el año de la publicación. Si no, pones el año de consulta, ¿no? Digamos, checaste el artículo y no tiene cuándo fue cargado a la red ese artículo, entonces puedes manejar el año de consulta. Oye, que lo consulté el 9 de junio del 2024, ok, pones 2024 y cuando hagas tu referencia bibliográfica pones el nombre del blog, el nombre del artículo, ¿no? Y posteriormente el link de donde sacas la información, incluyendo la fecha de consulta, ¿no? Ahorita vamos a hacer el ejemplo dentro de ello, ¿sí? No sé, ¿alguna otra duda? Pregunta. Miren, voy a aprovechar. ¿Miran el Word actualmente? Sí, profe, lo veo. Ok, muy bien. Voy a aprovechar que está este Word aquí abierto en mi máquina. Es una tarea de mi hija. Entonces, vamos a... Ahí me va a escuchar, le voy a decir que tiene todos los errores que tiene. Ok, para empezar no tiene bibliografía, le voy a decir. Muy bien. Bueno, voy a trabajar con este apartado, ¿no? Aquí está, vemos el Word, ¿no? Tenemos aquí su índice, ¿no? Tenemos aquí este apartado. Vamos a trabajar a partir de aquí. Si se dan ustedes cuenta, aquí nos dice, este está en negrita, está en Arial y está en tamaño 11, ¿no? Y tiene prácticamente un interlineado como de 1, ¿no? De punto 5, casi, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajar nuestro formato desde aquí en Word? Yo, por común les digo, desde que abran Word, configuren su archivo, ¿no? Quienes puedan ir siguiéndome con la actividad, si están en su celular y tienen una computadora al lado, pueden irme siguiendo e ir haciendo el proceso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es dar aquí en lo que es, y prácticamente aquí en inicio, nosotros vamos a ir viendo, digamos aquí, las configuraciones de nuestro equipo. A ver, vamos a ver que está un poquito lento. Aquí en inicio, yo veo que tenemos todo aquí, toda la barra, ¿no?
Y aquí en inicio vamos a ir nosotros visualizando cada uno de los apartados con los que cuentan. Vamos a ir aquí a inicio. Vamos a empezar aquí. En inicio vamos a buscar este apartado que está aquí, casi a la mitad, y que se llama estilo. Lo logran ustedes visualizar. Aquí en estilo tenemos este primero que se llama normal, ¿no? Tenemos este otro. Voy a seleccionar este párrafo. Voy a seleccionar este párrafo para que vayamos viendo la diferencia. Mire, si yo lo pongo aquí en normal, ¿cómo se visualiza ese apartado, ese párrafo? Si yo me paso para acá, mire, va cambiando. Si yo me paso para acá, va cambiando, ¿no? Y así tenemos muchos formatos más. Tenemos una gran variedad de estructuras aquí dentro de nuestro apartado. Ahora, ¿qué vamos a visualizar? Aquí tenemos el 2, aquí tenemos otro estilo, y cada uno de esos estilos va cambiando. Bueno, nos vamos a centrar aquí en el formato, en el primero, donde dice normal. Vamos a darle donde dice normal y le vamos a dar clic derecho. Donde le demos clic derecho, vamos a ir al apartado donde dice modificar. Modificar. Y aquí vamos a ir configurando nuestro equipo de una vez. Donde dice nombre, vamos a ponerle APA 7, ¿no? Ahí donde dice nombre, le ponemos APA 7. Ahora, aquí nosotros tenemos en formato elegir qué tipo de letra nosotros queremos utilizar, ¿no? Tenemos Arial, tenemos Times New Roman, ¿cuál de ellas nosotros queremos utilizar, ¿no? Digamos que nosotros decimos, no, vamos a utilizar Arial. Tenemos aquí Arial y pues configuramos de que sí, nuestro tipo de letra sea la que nos indica. Vamos a ponerle aquí tamaño 11. Tenemos aquí los apartados, nos dice alineación a la izquierda, centrado, alineación a la derecha y justificado, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas son las que nosotros vamos a utilizar? Y decimos, de acuerdo al formato, nos dice que tiene que ser alineación a la izquierda. Seleccionamos aquí alineación a la izquierda. Aquí en la parte de abajo nos dice, ¿alguien tiene abierto su micrófono por ahí? Porfa. Aquí nos dice agregar a la galería, ¿no? Este formato. Dice, solo en este documento, si yo voy a trabajar solo este documento, voy a poner aquí solo este documento, pero si yo quiero que cada vez que abra Word, el documento ya esté predeterminado con el formato, le doy acá, ¿no? ¿No? Pero aquí vamos a ponerle solo en este documento voy a tener ese formato. Y me voy aquí donde dice formato, y le vamos a dar aquí donde dice fuente. No, fuente no, vamos a ir al siguiente que dice párrafo. Aquí en párrafo, vamos a seleccionar párrafo y nos va a aparecer esta tablita donde vamos a visualizar aquí dice alineación. Y decimos sí, alineación a la izquierda, configuramos que sí esté alineado a la izquierda, porque es como lo requerimos, como ya lo habíamos puesto antes, ya nos aparece por default aquí. Y aquí vemos la sangría. No vamos a estar haciéndole sangría o dándoles espacios cada vez que vamos a empezar un párrafo. Vamos a configurar para que la sangría quede en automático. Le vamos a dar aquí sangría y decimos aquí que es primera línea. Ya vieron, aquí viene primera línea y sangría francesa. Tenemos aquí primera línea. Si su equipo está configurado todavía con el APA 6, le va a aparecer así, 1.25. Si ya tiene el APA 7, les va a aparecer 1.27 centímetros. Y ya tenemos ahí. Ahora vamos aquí el espaciado anterior y posterior, lo vamos a dejar en 0 y vamos a ir aquí al apartado que dice interlineado. Y aquí en el interlineado
recuerden ustedes que no va a ser 1.5, sino va a ser doble. Seleccionamos el doble y entonces nosotros ya podemos darle aquí aceptar. Y aquí nuevamente le damos aceptar. Y entonces nuestro formato debió haber pasado a lo que es el formato que le dimos. Si se dieron cuenta, este archivo no tenía sangrías y el interlineado era de 1 o menos y estaba justificado. Ahora nuestro párrafo nos aparece de esta forma. Ya está en automático. Este era un trabajo que ya estaba realizado y al darle aquí la estructura me lo hizo. Voy a verificar y veo apartados en los cuales no está. Entonces selecciono y le doy nuevamente. Aquí arriba, ustedes donde decían normal, aquí en estilo, se dan cuenta, ya aparece y dice APA 7. Entonces voy y se lo doy nuevamente a la parte que no grabó. ¿Por qué a veces no graba o no, perdón, no lo ejecuta en todo el trabajo, en este trabajo que ya estaba hecho? ¿Por qué no lo ejecuta? Porque quizás hay fragmentos de esta redacción que fue bajada de la red y fue copiado tal y como está en la red y fue pegado acá. Entonces está respetando el formato que trae de origen, ¿no? Y aunque yo le haya puesto así, no lo da. Entonces lo voy a hacer de esta forma manual. La otra es seleccionar todo mi archivo, seleccionar todo el texto y darle nuevamente que aplique el APA 7, ¿no? Entonces, de esa forma, mi trabajo ya tiene lo que es el formato del APA 7. Eso es solo formato. Eso es solo formato. Lo que les decía hace rato, es solo formatería. Aquí es solo formato. El formato ya está. Ya tenemos nuestro formato. Aparecer. Si lo aplico ya en todo el texto. Aquí lo tenemos. Eso es solo lo que es la formatería. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, profe, muy claro. El mío no agarró, profe, en estilo. Quizás no está actualizado. Mi Word. Ok, quizás eso sea el proceso de actualización. Pero vamos a vuélvelo a intentar para ver si ahora sí lo agarra, digamos. Si no, de todas formas, puedes volver a consultar aquí la grabación. Quizás te salteaste por ahí algún pasito, ¿no? Pero dentro de ello. Y de ahí ya queda, ¿no? Ahora, vamos a visualizar este apartado. Voy a utilizar este mismo archivo, estos últimos minutos que me quedan. Voy a seleccionar acá. Seleccioné este apartado. Digamos que este apartado de la descripción, yo estaba leyendo algún libro y dije, voy a usarlo aquí, ¿no? Digamos, lo voy a utilizar en este apartado. Y esto lo saqué de un libro, digamos. Vamos a hacer aquí la analogía que lo saqué de algún material, de algún libro. Me voy aquí a la parte de abajo y me dice que estoy en la página 4 de 21 páginas. Y me dice que tengo 115 palabras seleccionadas, ¿no? De 2.850 palabras que tiene este archivo. Entonces tengo 115. Por lo tanto, si tiene 115 esto, me da pauta para decir que si yo lo extraje de un libro, de algún artículo, esto se convierte en una cita larga. Uy, tengo detalles con mi equipo. Aquí se va a descargar. ¿Qué le parece si vamos a pausar ahorita el video? Vamos a darle pausa. Voy a leerles aquí cuando estoy compartiendo. Ok, perdón, no escuché, no leí. Aquí me decía Ale que no se escuchaba bien. Espero que se haya corregido ese detalle. Vamos a pausar y nos vemos. Sí, profe.
¿Sí? Perfecto, gracias. Vamos a pausar y nos vemos a las 9:10 en la otra liga y vamos a concluir este ejercicio. ¿Sale? Para que estemos. Vamos a dejar. Nomás, permítanme, voy a hacer... Yo voy a tomar captura de pantalla, Marlon, pero te he agarrado bostezando, ¿no? Ok, muy bien. Entonces voy a cerrar y voy a detener grabación para que sí nos quede grabada. Muy bien, nos vemos a las 9:10, porfa, ¿sale? Estamos en contacto. Ahorita nos seguimos. Vayan viendo todas sus dudas que tengan y las vemos ahorita en un momento.